¿Ves? Entonces, es difícil saber cuál de esas propiedades pues incumple el espacio vectorial. Yo aquí lo que pensaría es, bueno, debe estar regido por las mismas leyes de las matrices. Entonces, lo que es la suma, lo que es el producto, todo eso lo va a cumplir. Vean, aquí les voy a compartir, así vamos a partir aquí un toquecito para que puedan ver las propiedades al mismo tiempo. Ahí, que se ven chiquitito aquí a un lado. Creo que sí lo alcanzan a ver así igual que yo. No sé por qué me salen demasiadas barras aquí de cosas. ¿Okay? Pero bueno, vas a ponerte a comprobar todas y cada una de esas propiedades si usted las conoce. ¿Okay? Que para matrices existen. Casi que lo que hay que considerar es, vamos a ver, si sumo dos matrices de este tipo, dará de este tipo, igual, idéntica, ¿verdad? O sea, aquí queda la suma, aquí queda un elemento, otro elemento, y aquí los dos elementos multiplicados más uno. Tal vez eso lo incumple, ¿verdad? A mí, tal vez para mí lo más fácil es ver que no tenemos el elemento neutro en este caso, ¿verdad? Una forma es ver si que es el neutro de las matrices, está o no está en el conjunto que me dieron. ¿Okay? O sea, ¿cumple este formato? Pues no, porque digamos, si yo tengo una matriz que tiene 0 aquí y 0 aquí, entonces A y B valen 0. Entonces, el componente de acá tiene que ser A por B más 1. O sea, tiene que ser 0 por 0 más 1. Ese más 1 es el que afecta. ¿Ves? Entonces daría 1. Entonces este elemento, el 0, 0, 0, 0, no está en este mundo, ¿verdad? Este espacio vectorial es todo un mundo, pero solo las que tienen esta forma están ahí. Entonces el 0 que lo ocupamos porque es debe existir el elemento neutro y como son matrices, el neutro es la matriz nula y ella no está ahí en ese mundo, entonces eso no es un espacio vectorial. Esa es la forma más rápida. También me parece que la primera de la suma se puede incumplir, ¿verdad? Porque si yo tengo dos, vamos a ver, ustedes ven que la suma se incumple. Entonces, uno puede tomar una matriz con A, con AB más 1 y 0. Y otra matriz con A, voy a ponerle una comita, con B, con A y B más 1, con la comita, y 0. Y donde la sumo se modifica la forma, ¿verdad? Ese componente de la posición 1, 2 es incómodo, porque si la sumo, aquí en la primera posición se vuelve la suma de las A's. En la posición de abajo se vuelve la suma de las B's. Y aquí, al sumar, se vuelve la suma de estos dos, que sería el AB con la comita esa, prima, y 1 y 1 son 2, ¿verdad? Y 0 y 0 daría 0. El problema es esa posición, porque esa posición no es exactamente la multiplicación de las otras dos componentes, ¿verdad? Debería tener ese formato, este por este más 1. Y si vos te pones a hacer esa posición por la otra más 1, pues no da, porque aquí hay términos mixtos, el A por el B, ¿ok? El A por el otro B, que el que tiene comita, y eso no aparece aquí, nada que ver. Luego el A con comita y el B, y el A y el B sí con coma, ese sí estaba, y más 1 nada más. Y de ahí aquí es más 2, entonces como que estamos teniendo esto y nos faltaría un 1, o sea, no coincide directamente, ¿ves? Ya crearía una condición ahí especial. Entonces, no es cierto que la suma también pertenece al mismo conjunto, entonces no es un espacio vectorial también por esa razón.
Entonces, más que centrarnos en los que no son espacio vectorial, pensemos en los que sí son espacio vectorial y que son conocidos, ¿ok? Entonces, pensemos en los que sí son espacios vectoriales. Entonces, ahí podemos hablar de todo R2, de todo R3, ¿verdad? Los vectores así, V1, V2. Ese es el conjunto de los vectores de dos componentes, eso es R2. De los que tienen tres componentes, eso es R3. Igual así podemos decir, o sea, sin restricción alguna, ¿verdad? Y digamos que si tenemos n componentes, eso se llama Rn, esos son espacios vectoriales, o sea, tienen estas propiedades. También las matrices, ¿verdad? Si yo pongo la matriz y dejo libre que cada componente sea diferente, ¿verdad? Que, o sea, que cada uno sea quien quiera ser, entonces eso es el conjunto de las matrices, 2 por 2, ¿verdad? De números reales. Entonces, eso también son espacios vectoriales. Y ahora, cosas más pequeñitas que ya conocemos, ¿okay? Serían las rectas que pasan por el origen. ¿Okay? De las que son así, x es igual a t por v, ¿verdad? Digamos, más el punto cero. ¿Okay? Entonces, por eso es que no lo pongo, porque más cero no se ve, ¿verdad? Entonces, sería todas las rectas que pasan por el origen, o sea, las rectas es el conjunto de los x, y, z, que son igual a t por un vector donde t es un número real, ¿verdad? Rectas de la forma, x igual a t por v, y los planos de la forma que pasan por el origen. También, a ver, sería aquí, vamos a poner ax más by más cz igual 0. ¿Okay? Para que contengan al punto de origen, que sería el 0. ¿Ves? Entonces, las rectas son conjuntos de puntos de R3, lo que estudiamos nosotros, ¿verdad? Entonces, sería un conjunto en especial, pero sí tiene al 0. Las rectas que pasan por el origen, porque tiene al origen que es 0, 0, 0. Igual, los planos de esta forma contienen al origen. ¿Ok? Hasta ahí se entiende un poquitillo. Sí, profe. Ok. Nosotros lo que vemos de conceptos es que es una base para el espacio. Voy a dejar de compartir así. Voy a compartir solo el Word. Hacerlo más grande. Entonces, vamos a hablar de conceptos como una base, ¿verdad? Para un espacio vectorial. Entonces nosotros, ejemplo, tenemos, hagamos uno con matrices. Entonces tenemos aquí A, B, y aquí A más B, y aquí 0. ¿Ok? Las matrices de esta forma. Entonces sería el conjunto de las matrices de esta forma, donde A y B son números reales. Entonces, ¿cómo es ese conjunto? ¿Qué genera a todo este mundo? ¿Verdad? A todo este conjunto. Aquí sí les voy a poner que sí es espacio vectorial. Sería pensar en un elemento de él, ¿verdad? De y descomponerlo un poquito. Entonces, lo que aquí es compatible es la suma. Entonces, la suma y la resta la puedo descomponer. Entonces, voy a hacer una matriz solo con los componentes A.
y una matriz solo con los componentes B. O sea, estoy desmembrando esta matriz como suma de dos matrices, una que tenga un parámetro y la otra el otro parámetro. Entonces yo me fijo en acomodarlo bien, ¿verdad? Yo me fijo, bueno, en el primer componente solo hay A, en el segundo componente hay A también, en los otros dos no. ¿Okay? Ahora con la B, hay B en esta, ¿verdad? En la diagonal opuesta. Entonces hay B ahí y 0 en lo demás. Si yo sumo estas dos matrices, me generan la original. ¿Ok? Pero estas dos matrices por aparte, ya me separó los parámetros y el parámetro se puede sacar porque es una constante. ¿Ves? Entonces tengo como lo más rudimentario, como la unidad de este mundo, que es este elemento y este elemento. Son las dos matrices que me forman a todo este mundo. Dependiendo del valor de A y de B, así me van formando un elemento nuevo del espacio vectorial. Entonces, ellas dos son como la semillita que genera todo el espacio vectorial. Entonces, ellos dos generan a todo el conjunto. Entonces, se habla así de un conjunto, o sea, hay que ponerlo entre llaves cuando yo contesto, que sería así, poner entre llaves el primer elemento y el segundo, ¿verdad? Este conjunto genera a el espacio vectorial del que estoy hablando. Y aparte son linealmente independientes. No sé si vieron por ahí el concepto de ser linealmente independientes. Linealmente independiente. Que quiere decir que, digamos, en este caso, digamos, una matriz no es combinación lineal de las otras, o sea, esta no es múltiplo de la otra. Eso de linealmente independiente implica, es como una proposición que hay que comprobar. Linealmente independiente significa que si yo multiplico una constante por el primer elemento y una constante por el segundo elemento y eso da 0, entonces las constantes son las que tienen que ser 0. Es decir, un elemento no es múltiplo del otro ni combinación de los otros. ¿Okay? En este caso lo estoy haciendo con dos elementos porque tengo dos aquí. ¿Ves? Entonces, es un conjunto que genera a todo el espacio y es un conjunto linealmente independiente. Cuando son dos elementos es fácil de ver porque nada más me fijo que uno no sea múltiplo del otro. Y si fuese a hacer un ejercicio de desarrollo, ¿verdad? Sería escribir una constante por la primera matriz, una constante por la segunda matriz y poner de que me dé igual a la matriz 0, ¿verdad? Y entonces encontrar las condiciones o las ecuaciones que se forman y encontrar que la solución es única, es solo C1 igual 0 y C2 igual 0. Pues, entonces, así es como uno comprueba si son linealmente independientes o no. Voy a seguir con azul. Aquí sería C1, la primera posición, más 0 C2. C1 más C2 en la segunda posición. Aquí es C2, ¿verdad? Porque C1 por 0, C2 por 1, me forma la posición de abajo. Luego C1 por 0, C2 por 0 me da 0 aquí. Esta matriz para que me dé el 0 de ese mundo, ¿verdad? Que es la matriz nula, entonces me lleva a las siguientes condiciones. Me lleva a igualando que C1 tiene que valer 0, que la suma tiene que valer 0. Esto es poco importante, porque viene la otra, C2 tiene que valer 0. O sea, ya están, ¿ves? C1 y C2 se concluye que son 0. Entonces, tengo dos matrices. Ellas son linealmente independientes, forman un conjunto linealmente independiente. Cuando son elementos de 2, es que uno no sea múltiplo del otro. ¿Verdad? Es fácil de ver. Entonces, estas matrices son linealmente independientes. Porque si yo busco constantes
para que la combinación me dé 0, la única forma es que esas constantes se anulen, sean 0, ¿ves? Entonces, por eso es que se dice que es LI. Ahora, cualquier conjunto que sea LI y que genere el espacio completo se llama base, ¿verdad? Entonces, esto es una base para todo el mundo del que estamos hablando aquí, que son estas matrices en particular, ¿ves? Las que tienen este formato. Entonces, no todas las matrices que existen 2 por 2 son de esta forma, solo algunas, y son las que son generadas por estas dos. Entonces, se dice que esa es la base. Una base es un conjunto que genere el espacio, ¿está bien? Y que sea un conjunto LI, linealmente independiente. O sea, que un elemento no sea múltiplo o combinación de los demás. Entonces, en este caso, la base siempre se escribe así como con una B como más adornada, se pone entre llaves, y si yo cito un elemento de primero, pues se entiende que va, lo voy a colocar siempre de primero. 1, 1, 0, 0. Y el otro sería 0, 1, 1, 0. ¿Okay? Ahora, esto es una base. Yo veo dos elementos, ¿verdad? Eso se llama cardinalidad. No tienen que saberse ese nombre, sino que ustedes ven la cantidad de elementos. A veces se escribe así. ¿Okay? Depende de si buscan un libro y viene como con la anotación así como más. En el Carlos Arce creo que dice así, cardinalidad. O sea, es cuántos elementos tiene el conjunto. 1, 2. Son 2. Ok, entonces eso se llama la dimensión del espacio. ¿Ok? ¿Qué dimensión tiene? Dimensión 2. ¿Ok? Voy a pausar un poquito. ¿Ves? Entonces, si a mí me dan una recta, pues yo voy a decir, bueno, X vale 0, Y vale 0, Z vale 0, y que sea para el mismo valor de la T, entonces, para que la recta esté. ¿Ok? Entonces, yo tengo que igualar a 0 y que no haya contradicción con los valores de T que me dan. ¿Ok? Para que sea espacio vectorial. Entonces aquí sería, bueno, despejaría primero en la última, ¿ok? 0 es igual a menos 1 por t. Entonces, menos 1 lo mando a dividir, 0 es igual a t. Ah, entonces t vale 0, ok. Esto es si despejo la z, ¿verdad? De la z. Si despejo en la y, que la y me dé 0, 4 menos 2t, hace que aquí de menos 4, menos 2 mando a dividir, me da 2. Ya que la t vale 2. Esto si despejo la y. Y si despejo la x, que x vale 0, sería menos 3t, t vale, menos 3 lo mando a dividir, me da 0, t vale 0. Entonces, ves, hay que hacerlo completito, porque aquí dice que t vale 0, aquí también, pero en este dice que t sería 2. Entonces hay una contradicción ahí. ¿Ven? El punto origen, el 0, 0, 0, no pertenece a la recta, entonces no es espacio vectorial. Entonces uno pone que el punto así, ¿verdad? 0, 0, 0, no está en L, entonces L no es de este tipo de espacio vectorial, ¿verdad? Que llamamos subespacio porque lo que hacemos es ver como esos casos particulares del espacio de R3, vemos los más pequeños, ¿verdad? No es todo R3, sino que es un subconjunto de R3. Ahora, para que sí pase por el origen, entonces deberíamos de tener algo como esto. Entonces vamos a poner aquí que la recta y ok, vamos a ponerlo así de esta manera que es más sencillo. X, Z. Okay. Entonces aquí estoy poniéndolo con más 0 y más 0, pasa por el origen. Yo debería de tener la recta así, reescribirla. Okay. Puntos X, Y, Z son de la forma, la X es menos 4t, la Y es 3t,
y z es 2t, ¿verdad? Entonces, sacando la t aquí a factor, menos 4, 3, 2. ¿Ves? Esto es lo que me genera toda la recta, ¿verdad? Con esto, con el vector, digamos, menos 4, 3, 2, porque t es un número real. Entonces, ahí puedes ver una base para la recta. Entonces, la recta L es un subconjunto de R3, ¿verdad? Es un subconjunto, o sea, tiene elementos de 3 componentes, pero no forma a todos los puntos, sino que son ciertos en especiales, que serían todas las combinaciones, ¿verdad? De el siguiente. Bueno, el único que hay, menos 4, 3, 2. Ahora, esto forma una base, es un conjunto con un solo elemento, esto es una base. Tiene un elemento, entonces la dimensión de este espacio es de 1, ¿verdad? Tiene una dimensión. Las rectas tienen una dimensión nada más, porque lo genera un solo elemento. ¿Okay? Tienen que ser rectas que pasen por el origen, pero la genera un solo elemento, entonces la base es muy fácil de identificar. ¿Okay? Con los planos hay que pensar un poquito más. ¿Este ejemplo lo entendieron? Sí, profe. Entonces, L tal que contiene al origen es un subespacio vectorial de R3. Y la base es muy fácil de escribir, ¿verdad? Yo no entendí eso de lo de la recta L. Lo de, bueno, la C, ¿qué era lo que significaba? Esto, contener, está contenido, es un subconjunto, Ah, ok. ¿verdad? Es subconjunto. Es que como hacen tal vez tiempo que uno no lo usa, ¿verdad? Entonces está el mundo R3 de todos los elementos de 3 componentes, pero la recta es solo cierta cantidad o sea, son infinitos puntos, pero son solo algunos. Entonces, si la recta pasa por el origen, ese conjunto más pequeño de R3, ¿verdad? O sea, porque no es completo R3, es un espacio vectorial. Entonces se dice que es subespacio porque es más pequeño, ¿ves? Esta CL de aquí significa combinación lineal, que no tiene como mucha gracia, si de ahí es todas las combinaciones de este único elemento, son múltiplos, o sea, es constante por este elemento nada más. Eso es una combinación lineal de todos los elementos que están aquí en este conjunto. Entonces, la recta es eso, todas las combinaciones de menos 4, 3, 2. O sea, sería constante por menos 4, 3, 2, porque no hay otro elemento más. Con los planos, sí puede uno preguntar algo más interesante. Por ejemplo, como les dije, se ve de la forma AX, BY, CZ igual 0, ¿verdad? Entonces, claro, uno les pone el plano pi y normalmente no le preguntan a uno si es subespacio o no, porque como que uno ya lo estudió, sino que diga una base, un conjunto que genere a ese plano. Entonces, por ahí yo les puedo poner, déjame inventarte unos números. No sé cuáles quería hacer, dame un segundo. Ahí está, así se escribe un plano, ¿verdad? Puedo decir, es el conjunto de los puntos X, Y, Z, donde X, Y, Z cumple esa ecuación. Entonces estoy diciendo un plano que pasa por el origen, si está igualado a 0, ¿verdad? Aquí donde está igualado a 0 es que me doy cuenta que pasa por el origen. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdan que uno para hacer la ecuación del plano ocupa el vector director y todo el asunto, pero probaba con un punto. Entonces es como si estuviéramos probando con el punto 0, 0, 0, ¿verdad?
Entonces, al probar con x, y, z, 0, 0, 0, daría 0. Entonces, la ecuación queda de esa forma. Y si me preguntan, ¿es espacio vectorial? Pues sí, sí es. La pregunta aquí más interesante es, dígame una base. Eso cuesta un poquillo más. Entonces, nosotros tenemos que imaginarnos un poquito. Porque uno podría hacer lo siguiente. Podría decir, ok, podría tratar de inventar puntos X, Y, Z diferentes, ¿verdad? Y no colineales. Y entonces sacar un vector y sacar otro vector y decir que ya todos los puntos que están ahí es combinación de esos dos vectores. Esa es una forma. Lo que podemos hacer también, ¿verdad? Porque tal vez ese truco de estar analizando nos cueste. Lo que podemos hacer es despejar aquí. Ejemplo, yo tengo 5x menos 2y menos z igual a 0. Yo puedo despejar una de las constantes, digamos z. Yo dejaría que es z, digamos z aquí a este lado, ¿verdad? Positivo sería 5x menos 2y. ¿Okay? Dice lo mismo, ¿verdad? Lo de arriba que lo de abajo. Entonces yo puedo decir que son los puntos de la siguiente forma. ¿Okay? Voy a decirlo así, como con llaves. X es X, Y es y Z es 5X menos 2Y. Pues estoy escribiéndolo como con una llave para decir que se cumplan esas tres cosas, pero dejé libre a X y a Y. Entonces, son todos los puntos con esa forma. Y entonces podría poner aquí así. X, Y, 5X menos 2Y. Y entonces separar de acuerdo a cada parámetro. Entonces yo podría separar con X, 0, 5X. Más y poner aparte lo que tiene Y. Entonces sería 0 el primer componente, Y en el segundo, menos 2Y en el tercero. ¿Ves? Y entonces sacar la constante afuera y entonces ya se ve el elemento puro que forma este espacio vectorial. 1, 0, 5. 0, 1, menos 2. Entonces, es una manera de encontrar como una base, ¿verdad? Un poquito truculenta. Y si despejas y hay que mandar a dividir un número, pues ni modo, el z lo puede despejar súper bien, ¿verdad? 5x menos 2y es igual a z. Nos queda mejor así. Entonces ya tenemos los elementos que me generan. Serían estos dos. Y ahí yo les puedo asegurar que pueden buscar si son linealmente independientes, pero sí lo son. Esos serían los dos elementos de la base. Este es el vector 1 y el vector 2 que generan al plano y uno no es múltiplo del otro, ¿verdad? O sea, son dos elementos, yo puedo ver si esta es combinación lineal del otro. Él no es múltiplo del otro, ¿verdad? Se ven en los componentes. Entonces, es fácil cuando son dos. Y bueno, aquí en plano siempre da esos dos que formas así, esos son los vectores que generan, digamos, B. Voy a poner V1 y V2 para no poner todo el nombre. Es una base para el plano pi. Entonces, el plano pi es la combinación lineal de V1 y V2. Eso es el plano, la combinación de ellos dos. Y si me preguntan, la dimensión del plano es de 2 dimensiones. Como lo que intuitivamente nosotros manejamos ahí. Porque tiene como izquierda, derecha, arriba y abajo, ¿verdad? Dice uno, los planos, ¿verdad? Tienen como dos direcciones diferentes. Entonces, la dimensión de este espacio vectorial, que es subespacio de R3, es 2. ¿Okay? Hasta ahí se entiende un poquito lo que estamos hablando. Sí, profe.
Ya les digo, lo que puede ser un poquito más complicado es que les quede alguna fracción. Fracción sería, chiquillos, si hubiera puesto en vez de 5x menos 2y menos z, hubiera puesto menos 3z. Una cosa así. ¿Verdad? Haberle puesto aquí un número más y entonces hay que mandarlo a dividir, pero nada más. Y no sería nada complicado, o sea, nos quedan aquí vectores. Nosotros podemos ver que al plano le falta para llegar a ser R3, ¿ok? No es el R3 completo. Entonces, yo puedo ver qué tanto me falta, o sea, como en qué dirección me falta. ¿Cómo puedo reducir estos dos vectores que serían lo más simple si yo encontrara un vector más para formar R3? ¿Ok? 1, 0, 5, 0, 1, menos 2. Uno, 0, 5 y, espérate a ver, 0, 1 menos 2, ok, 0, 1 menos 2. Esta es la base que llevamos para el plano, ¿verdad? Ahora yo quiero una base que tenga a estos dos vectores y uno más, un V1, V2 y V3. O sea, me falta alguien para que sea base para el espacio de 3 dimensiones R3, ¿verdad? No sé si ahí me entienden. El plano tiene 2 dimensiones, le falta como una más para poder tener la misma dimensión que R3. Entonces, una manera, ¿ok? Sería la siguiente, porque geométricamente podemos hacer varias cosas. ¿Okay? Vamos a ver aquí geométricamente. Vos estás aquí. ¿Okay? Que V1 y V2 sean puntos en el plano implica que los vectores V1 y V2 también son vectores en el plano, porque está el punto origen 0. No sé si ahí me lo van a entender. Está el punto de origen, está el punto, digamos, V1 y el punto V2. Entonces, si yo quiero sacar el vector, que digamos que es algo diferente que el punto, es restarle las coordenadas del punto final menos el original, que es el 0, ¿verdad? Entonces, yo tengo dos vectores, porque quiero que diferencien entre punto y vector, ¿verdad? Esto digamos que es como conjunto de puntos y estos son puntos, ¿ok? Vectores como tal, como los calculamos en geometría, es restar puntos. Ahora, si yo los resto con el origen, pues tengo los vectores geométricos 1, 0, 5 y 0, 1, menos 2. No sé si logran ahí ver la diferencia. Bueno, total que esos dos son los que me generan todo este mundo del plano, ¿verdad? Todo este espacio vectorial, que tiene 2 dimensiones. ¿Qué es lo que me falta a mí de aquí? Pues yo puedo considerar el vector normal del plano, n. Ese se sale de ese mundo totalmente y me genera la otra dimensión que hace falta para llegar al R3. Entonces, una forma geométrica de hacer aquí las cosas es obtener un vector más para formar una base para el R3. Puede ser, si es como un plano, puede ser que usted agarre el producto cruz de ellos dos, ¿okay? De los dos que ya tienen el plano. ¿Me explico? Como un ejemplo bastante particular, ¿ok? Si vos agarras los vectores V1 y V2, o sea, agarrar los componentes de V1 y V2 y haces producto cruz, pues ese vector me sirve para completar la base, pero es por algo muy geométrico. ¿Qué es lo que hace uno en general? Bueno, en general lo que hacemos es colocar esos vectores como columnas, ¿verdad? En general, lo que hacemos es colocar como columnas, formar una matriz, ¿ok? Una matriz y reducir. Eso lo hacemos en la paginilla aquella, ¿ok? Escalonada reducida. Entonces como que te simplifica un poco los números aquí, lo máximo posible, y entonces te deja ver como qué tipo de vector es el que hace falta para completar, ¿ok? Voy a pausar un momentito aquí. Ahí, ¿verdad? En Matrix Calc, entonces ponemos 1, 0, 5, 0, 1 menos 2 y le dan alguna opción ahí donde les hagan la reducción.
¿Okay? Les hace la reducción de Gauss y entonces ustedes interpretan lo que les da, que es 1, 1 y ya, ¿verdad? Les da esa reducción. Entonces usted se fija, bueno, aquí como columna yo puse los vectores originales y me da como la equivalencia con estos otros dos vectores, que son de ahí sí, de la base canónica, dice 1, E1 y E2, ¿okay? Que tiene uno en el primer componente, uno en el segundo, entonces, ¿quién hace falta aquí para formar R3? El vector 0, 0, 1, el que me genere la tercera coordenada, por así decirlo, ¿verdad? Este vector se llama E3. Entonces, esto es un vector nuevo, no quiere decir que lo ponemos a la par ni nada, ¿verdad? De nada más para que ustedes identifiquen. Ah, bueno, con este vector yo completo esto, ¿verdad? Entonces, así uno dice, esa nueva base que estábamos hablando sería la base con 1,05, que era el original, ¿cierto? Luego 0,12, que era original, y 0,01. Y ya completas. Entonces, este es V1, este es V2, y te inventaste un V3 para que genere, sirva de base para R3. Porque aquí tenemos esa relación que en los videos previos en lo asincrónico tuvieron que ver, que dice, bueno, está el espacio vectorial grande, ¿verdad? Ese tiene dimensión 3, ¿verdad? Porque es R3. Entonces está la dimensión, bueno, aquí lo puse como al revés, espérate, para escribirlo bien. La dimensión de R3 es 3. La dimensión del plano es 2. Entonces lo que falta es 1, ¿verdad? Porque 2 más 1 son 3 para que forme la dimensión de R3. Vamos a parar ahí. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a plantear en este ejemplo es que si yo formo una matriz con los vectores, los coloco como filas y reduzco, yo puedo identificar cuál es múltiplo o combinación de los demás. Ahora, tengo una letra K, no quiero hacer esa parte tediosa de hacer la reducción de matrices, ¿verdad? Digamos, a pie no quiero hacer. Entonces, lo que hacemos es estudiar que el determinante de igual a 0. Si el determinante de igual a 0 es porque V3 depende de los otros dos. ¿Por qué? Porque V2 y V1 no son familia, no es uno múltiplo del otro, ¿ok? Ellos son independientes, ellos dos, pero juntando con V3 sí se puede hacer un conjunto dependiente, ¿ok? Entonces sería, conjunto dependiente implica que el determinante es igual a 0. Entonces vamos a buscar para qué valor de K el determinante da igual a 0. Entonces, eso sería plantearlo aquí. Déjenme, le tomo otra vez una foto a los vectores. Vean que para calcular un determinante yo puedo ponerlos como filas o como columnas porque las propiedades de determinantes me permiten plantear cualquiera de los dos. Entonces, yo voy a poner 1 menos 2, 5, 3, 2, 1, 4, 0, K. Entonces, así me fijo si uno es dependiente de los demás. Entonces sería 1 que multiplica a 2K menos 0. Entonces sería 2K. Ahí es donde aparece una expresión con la letra K. Luego sigue menos. Le cambio el signo al menos 2. Perdón. O sea, menos 2 sería más 2, ¿verdad? Aquí en general. Y el determinante sería 3K menos 4. Entonces hay que tener cuidado. 3K menos 4. ¿Verdad? Porque lo que hacemos es eliminar esta fila y esta columna. 3K menos 4. Y ahora sería con 5. Entonces 5 positivo. Más 5 por. Y en esa ahí sí no hay K, ¿verdad? Es 3 por 0, 0. Le quito 4 por 2, 8. Entonces menos 8. Menos 8.
que el determinante me dé igual a 0. Ahí está. Eso es lo que hay que resolver. Entonces, vamos a resolver aquí. Esto sería 2K. Esto sería más. Esto sería 2 por 3, 6K. Hola, ahí estoy. 6K. 4 por 2, 8. Menos 8, ¿verdad? Menos pasa más y el menos de adentro queda negativo. Y luego 5 por 8, 40. Entonces me queda 8K menos 48 igual 0. 6 por 8, 48, ¿verdad? Seis. Entonces, ¿para qué valor de K? Para K igual 6. Sería que entonces este vector, el último, es combinación de los otros dos. ¿Ok? Entonces tener ahí ese cuidado. ¿Se entiende esa preguntilla? Sí, profe. Sí, profe. Estoy grabando, perdón. Entonces sería pasar de base canónica a esa base nueva. ¿Ok? Lo escribo porque a veces la simbología, si está arriba abajo, es como enredo. Entonces, yo lo que quiero es encontrar C1 por V1, C2 por V2 y C3 por V3 que me den el vector menos 2, 5, 1. Entonces, V1, V2, V3 son estos tres vectores, ¿okay? Los tres que les digo. Entonces, resolver ese problema es como resolver lo siguiente. Sería escribir, ¿verdad? Aquí traducido con los números sería escribir aquí como columnas 1 menos 2, 5 3, 2, 1 y a ver 4, 0, 2, ¿verdad? Aquí poner C1, C2 y C3 y que me dé exactamente el número que yo quiero, el vector que yo quiero, que es menos 2, 5, 1. ¿Ok? Entonces, quiero saber las constantes que por los vectores de la base me den el vector menos 2, 5, 1. Entonces sería resolver este problema, ¿verdad? Traducido. O lo que es lo mismo, para mayor rapidez sería las coordenadas C1, C2 y C3 es el resultado de, recuerden que nos gusta mucho lo del producto de matrices y demás, ¿verdad? Esto es como la matriz A, la inversa multiplicando a la izquierda aquí, ¿verdad? Es lo que me conviene. Entonces sería 1 menos 2, 5, 3, 2, 1, 4, 0, 2, inversa. Por menos 2, 5, 1. Eso es lo que queremos. Para obtener C1, C2 y C3. Entonces, lo muestro con este ejemplo y lo vamos a decir de forma general. Yo tengo una base, ¿ok? Se colocan como columnas y se resuelve el problema de poner la matriz aumentada, si lo quieren ver así como con reducción, ¿verdad? Porque yo quiero que esos vectores combinados con ciertas constantes me den menos 2, 5, 1. ¿Quiénes son las constantes? Bueno, se despeja. Para mí está la reducción de Gauss. Para mí es mejor con una matriz, ¿verdad? Con la inversa. Entonces, yo prefiero poner de A, sacarle la inversa y entonces multiplicar por la izquierda del vector. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes ven que las coordenadas
en la base nueva es igual que agarrar la base, ¿ok? Ponerla como columnas, eso sí, y sacarle la inversa y poner el vector original a como estaba al lado derecho y multiplicar eso, ¿ok? Aquí va como columnas. No sé si ahí está en los videos, ¿ves? Aquí está. Pero le sacas la inversa. Y aquí este otro es el vector v. Entonces este es v. Este que está aquí. ¿Ves? Entonces ese sería el procedimiento para encontrar las coordenadas de v en una nueva base. Voy a tomarle foto un toquecito a esto para transportar los números a esta parte de Matrix Calc, que como les digo, es más fácil para nosotros manipular ahí, donde habla operaciones de matrices. Me parece mejor. Entonces yo me voy aquí a operaciones de matrices y yo voy a poner los datos. Digamos, yo pongo la base que me dieron como columnas, 1, menos 2, 5. Ahí está el primer vector de primero, eso sí, en el orden que, si es un ejercicio, ¿verdad? Un problema, viene planteado en un orden los vectores. Entonces en ese orden los pones de izquierda a derecha, V1, V2, V3. ¿Querés que te dé las coordenadas del vector menos 2, 5, 1? ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer? La inversa de A por esto que está aquí en B. Eso es lo que vamos a escribir. La inversa de A por lo que está en el cuadrito aquí de la B, ¿cierto? Ya con solo eso, ustedes saben que aquí va a salir la operación, ¿verdad? Si quieren los detalles los ve, si no, no. La inversa por menos 251 es 13 sobre 16. Otra vez le vamos a tomar foto para llevarlo al Word. 13 sobre 16, 53 sobre 16, menos 51 sobre 16. Estas son las coordenadas en la nueva base, ¿verdad? Como con otro sistema de referencias, es esas tres coordenadas. Okay. Y aquí vienen los pasos de, bueno, de la inversa. Bueno, aquí dice la inversa nada más. Vamos a tomarle foto porque esa es la matriz de cambiar de base. ¿Ok? Me voy a ir para que lo escribamos allá. Ustedes saben que aquí no tengo que explicarles más de cómo se hacen los pasos, porque ya la aplicación lo hace, ¿verdad? Entonces sería esta matriz que colocamos, ¿okay? En columnas, vector 1, vector 2, vector 3. La inversa es la matriz de cambio de base. Con ella me ayudo a cambiar de base. Entonces es menos un octavo, un 16avo, un cuarto. Menos un octavo, 9 16avos, un cuarto. 3 octavos, menos 7 16avos, menos un cuarto. ¿Ves? Entonces, a esto se le llama la matriz de cambio de base. Y las coordenadas del vector en la nueva base, como les digo, en los videos está ahí grabado la simbología y todo, ¿verdad? Serían las coordenadas de V en esta nueva base es, y entonces uno pone las coordenadas, que como les digo, ya no sé dónde metí la foto. Ok, ya lo vi aquí. Sería 13 16avos, 53 16avos y menos 51 16avos. Okay. Este es como el mismo punto en el espacio, pero visto desde otras coordenadas. No sé si desde otras referencias. No sé si me entienden eso hasta ahí. Digamos, si lo podemos asociar con algo en física, donde me dan diferentes sistemas de referencias. ¿Ok?